Por décadas, la palabra mafia ha sido sinónimo de poder, miedo y silencio. Desde los oscuros callejones de Nueva York en los años 30 hasta los lujosos despachos de Wall Street en el siglo XXI, la influencia de las organizaciones criminales italianas y más tarde, de sus herederos multiculturales ha dejado una huella indeleble en la historia estadounidense. Este es un recorrido por su surgimiento, su auge, su aparente declive y su persistente presencia, invisible pero aún latente, bajo la superficie de la sociedad norteamericana. La historia de la mafia estadounidense no puede contarse sin hablar de su raíz, la Cosa Nostra italiana. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, cientos de miles de inmigrantes italianos llegaron a Estados Unidos en busca de oportunidades. Muchos de ellos provenían del sur de Italia y de Sicilia, regiones marcadas por la pobreza y por una larga tradición de sociedades secretas dedicadas al contrabando, la extorsión y la protección a cambio de dinero. En los barrios marginales de Nueva York, como Little Italy, estos códigos de silencio y lealtad encontraron terreno fértil. La discriminación, la falta de empleo y la ausencia de leyes efectivas crearon un vacío que la mafia llenó con eficacia. Lo que comenzó como redes de protección comunitaria pronto derivó en extorsión, contrabando y control territorial. En ese entorno surgiría uno de los nombres más temidos y admirados del crimen organizado, Charles Lucky Luciano. Durante los años 20 y 30, la ley seca, que prohibía la venta de alcohol en todo el país, se convirtió en el motor del crecimiento de la mafia. Mientras millones de estadounidenses clamaban por whisky y vino, los mafiosos vieron la oportunidad de oro. Surgieron imperios clandestinos de destilerías, contrabandistas y bares ilegales, los famosos speakeasies controlados por clanes italianos, irlandeses y judíos. Fue Luciano quien modernizó el crimen. Inspirado por el modelo empresarial estadounidense, unificó las familias mafiosas y creó una estructura nacional, la Comisión. Esta mesa directiva, integrada por los jefes de las principales familias de Nueva York y otros estados, regulaba los conflictos, repartía territorios y garantizaba que los negocios ilícitos fluyeran sin interrupciones. Las llamadas 5 familias Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese dominaron la vida criminal de Nueva York durante décadas. Sus tentáculos se extendieron a Chicago, Filadelfia, Detroit, Cleveland y Las Vegas. A mediados del siglo XX, la mafia había dejado de ser una simple organización criminal. Se había convertido en una institución paralela. Los sindicatos, la construcción, los muelles, el juego y hasta Hollywood sentían su influencia. Las familias mafiosas controlaban las cuotas sindicales, manipulaban contratos públicos y lavaban dinero en negocios aparentemente legítimos. Los lazos con la política eran inevitables. En los años 50 y 60, investigaciones del Senado revelaron que empresarios, jueces e incluso figuras del gobierno mantenían relaciones con capos mafiosos. Se rumoreó incluso que la mafia tuvo algún papel en la elección de John F. Kennedy y posteriormente en su asesinato, aunque esas teorías nunca se probaron. El código de silencio, el omerta, seguía siendo sagrado. Hablar con la policía equivalía a una sentencia de muerte. Hasta que, en los años 80, el muro comenzó a agrietarse. Con la llegada de Rudy Giuliani como fiscal federal y la aprobación de la ley RICO, el gobierno encontró por fin un arma legal efectiva. Por primera vez, se podía procesar a los jefes mafiosos no solo por los crímenes que cometían directamente, sino también por los actos de sus subordinados. A través de escuchas telefónicas y testigos protegidos como Joe Valachi, el primer mafioso que rompió el silencio en los años 60, el FBI logró desmantelar a las familias desde adentro. En los 80 y 90, docenas de capos y underbosses fueron arrestados y condenados. El crimen organizado cambió de rostro. Ya no dominaban los bares clandestinos ni los muelles del puerto. El negocio se movió hacia el narcotráfico, la usura, el fraude financiero y la manipulación bursátil. Mientras el poder real de la mafia declinaba, su poder simbólico se multiplicó. Películas como El Padrino, 1972, y Goodfellas, 1990, o series como Los Soprano, elevaron al mafioso a la categoría de arquetipo americano, un hombre de honor, familia y códigos propios en un mundo corrupto. Hollywood suavizó su imagen, pero también la inmortalizó. En el imaginario colectivo,
la mafia se convirtió en una metáfora del poder y la ambición sin límites. Aunque muchos crean que la mafia desapareció, la realidad es más compleja. Las grandes guerras internas, las traiciones y la presión policial redujeron su visibilidad, pero no su existencia. Las 5 familias aún operan en Nueva York, aunque con un perfil mucho más discreto. Hoy, sus intereses están en la construcción, el juego ilegal online, la extorsión empresarial y el blanqueo de dinero a través de negocios aparentemente legítimos. Se han adaptado al mundo digital, usando criptomonedas y redes internacionales para mover capital. El crimen organizado también se diversificó. Grupos rusos, albaneses, chinos, mexicanos y dominicanos comparten ahora el terreno que antes dominaban los italianos. Sin embargo, la estructura jerárquica y los códigos de la vieja Cosa Nostra siguen siendo el modelo que todos imitan. Hablar de la mafia en Estados Unidos es hablar de la historia misma del país, de inmigración, desigualdad, ambición y poder. Es el espejo oscuro del sueño americano. A pesar de décadas de juicios, libros y películas, hay algo que sigue inmutable: el silencio. En ciertos barrios de Nueva York, todavía hay nombres que no se pronuncian en voz alta. Y todavía hay hombres que, aunque ya no usan sombrero ni traje a rayas, siguen siendo respetados y temidos. A finales del siglo XX, tras los grandes juicios de los años 80 y 90 que encarcelaron a decenas de capos legendarios, muchos analistas anunciaron el fin de la mafia. Parecía que el sueño de J. Edgar Hoover, el director del FBI que durante años negó su existencia, finalmente se había hecho realidad. Pero el crimen organizado, como la hidra de la mitología, tiene la capacidad de regenerarse. Cada vez que se corta una cabeza, otra aparece. Y en el caso de la mafia, el cambio fue silencioso. Ya no hacía falta controlar las calles para controlar el dinero. Los herederos de la Cosa Nostra comprendieron que el verdadero poder del siglo XXI no está en los barrios ni en los muelles, sino en las finanzas, los contratos públicos y las redes globales de lavado de dinero. Hoy, las 5 familias siguen existiendo: Genovese, Gambino, Lucchese, Bonanno y Colombo. Sin embargo, ya no son las poderosas dinastías de antaño. Se han convertido en redes descentralizadas que operan más como corporaciones familiares que como ejércitos del crimen. Cada familia mantiene estructuras jerárquicas: boss, underboss, consigliere, caporegime y soldati, pero los métodos han cambiado. La violencia se usa solo como último recurso. La discreción, la infiltración y la corrupción económica son ahora las verdaderas armas. Su principal fuente de ingresos proviene de la construcción y los sindicatos. Aún ejercen influencia en ciertos gremios de Nueva York y Nueva Jersey. Apuestas y juegos ilegales, incluyendo plataformas digitales clandestinas. Préstamos usureros y extorsión comercial. Fraude financiero y lavado de dinero a través de negocios legítimos, criptomonedas y empresas fantasma. Tráfico de drogas, aunque en menor medida y generalmente en colaboración con carteles extranjeros. El FBI estima que las familias mafiosas, pese a haber reducido su tamaño, aún generan cientos de millones de dólares al año. En el pasado, la mafia dominaba barrios, puertos y casinos. Hoy, el crimen organizado opera en el ciberespacio. Las organizaciones italianas han tejido alianzas discretas con mafias rusas, grupos albaneses, carteles mexicanos y redes del narcotráfico colombiano. Estas colaboraciones permiten operaciones transnacionales de lavado, tráfico y manipulación de criptomonedas. Los investigadores federales han descubierto vínculos entre mafiosos estadounidenses y grupos especializados en fraude digital, robo de identidades y hackeos financieros. La nueva generación de mafiosos no necesita pistola, necesita un servidor y una conexión segura. Una de las razones por las que la mafia ha sobrevivido durante más de un siglo es su cultura interna. El omerta, el código de silencio, sigue siendo un principio sagrado, aunque cada vez más difícil de mantener. El número de informantes ha aumentado con los años, debilitando la estructura tradicional. Pero aún hoy, en comunidades italianas de Nueva York, existe una reverencia casi cultural hacia los hombres de honor. Muchos miembros jóvenes ni siquiera se ven a sí mismos como criminales, sino como guardianes de un legado familiar. Un exagente del FBI lo resumió así: ellos no creen estar rompiendo la ley, creen estar continuando una tradición. No se ven como delincuentes, sino como empresarios con otros métodos.
Aunque las pruebas directas son escasas, las conexiones entre crimen organizado y política siguen siendo motivo de sospecha. En los últimos años, diversas investigaciones federales han revelado que ciertos contratistas vinculados a las familias mafiosas han obtenido contratos públicos en Nueva York, Nueva Jersey y Florida, disfrazando sus operaciones bajo empresas legales. En algunos casos, los políticos locales han aceptado donaciones o favores sin saber, o sin querer saber, el origen del dinero. El poder político sigue siendo un campo de interés estratégico. Quien controla las licencias, los contratos o las inspecciones, controla el flujo del dinero. Hollywood convirtió a los mafiosos en héroes trágicos. El Don Corleone de El Padrino, basado parcialmente en Luciano y Vito Genovese, y el Tony Soprano de HBO se transformaron en íconos de una masculinidad contradictoria, violenta pero moral, despiadada pero familiar. La fascinación del público con la mafia no ha desaparecido. Incluso hoy, series, videojuegos y documentales continúan explorando su mundo, mezclando realidad y leyenda. Esa idealización, sin embargo, tiene un efecto perverso. Borra la brutalidad real detrás del mito. Detrás de cada historia de honor hay extorsión, sangre y destrucción de vidas. A pesar de las detenciones, los juicios y los testigos protegidos, la mafia sigue viva. En los barrios de Bensonhurst, Queens o Staten Island, todavía se oyen rumores sobre reuniones discretas, sobre herederos que mantienen el negocio en familia. Pero su rostro ha cambiado. Ya no se sientan en cafés a plena luz del día ni conducen Cadillacs negros. Hoy se esconden detrás de bufetes legales, empresas inmobiliarias y consultoras financieras. El crimen se volvió más sofisticado, pero también más invisible. La mafia en Estados Unidos no es solo una historia criminal, es una metáfora del país mismo. Surgió de la pobreza, creció con la ambición y sobrevivió gracias a la adaptación. Ha pasado de las calles de Little Italy a los rascacielos de Manhattan, y aunque su poder visible ha disminuido, su influencia cultural y económica sigue viva. La mafia no es una institución externa a la sociedad americana. Es su espejo más oscuro, su cara sin máscara. Mientras haya dinero, poder y silencio, habrá mafia. Solo cambia la forma. Nunca la esencia. Las luces de Nueva York se encienden sobre calles que una vez temblaron bajo el paso de los hombres de la Cosa Nostra. Los cafés y los muelles, los salones clandestinos y los casinos clandestinos, parecen ahora recuerdos de otra época. Pero en la penumbra, en los despachos y los contratos que nadie cuestiona, la mafia sigue viva. No es un monstruo visible. Es un susurro. Es la sombra que se mueve entre el poder y el dinero, que aprende, se reinventa, se adapta. Sus códigos antiguos, la lealtad, el silencio, todavía laten bajo la superficie, intactos. Hombres y mujeres que jamás conoceremos, cuyos nombres no aparecerán en titulares, siguen escribiendo su historia en la invisibilidad. Sus decisiones moldean destinos, financian sueños y destruyen vidas sin que nadie lo note. Y así, la mafia, esa institución que nació del miedo y la ambición, sigue siendo un espejo, oscuro, fascinante y perturbador, de la misma sociedad que la creó. Al final, la lección es sencilla y dolorosa: la mafia no muere. Solo cambia de rostro. Y mientras haya secretos que guardar, dinero que mover y poder que conquistar, la sombra seguirá allí, esperando, silenciosa, eterna.